Muy buenas noches, estimados participantes. Somos Bill Lawyer y en esta ocasión nos encontramos desarrollando el curso de Derecho Animal. En esta ocasión nos acompaña desde México la doctora Teresa Ambrosio, quien disertará el tema referido a la criminología y el vínculo relación entre violencia animal y humana. La doctora Ambrosio es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, maestra en Ciencias Penales con especialización en Criminología y maestra en Etimología, ambas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional del Valle de México, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el año 1993 a la fecha. Es docente en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, docente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República. Cuenta con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz del año 2022 como integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha realizado participaciones académicas en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Puerto Rico, Perú. UNESCO, ONU Mujeres, UNICEF, Banco Mundial, Amnistía Internacional, Fiscalía General de la República, Corte de Justicia de la Nación, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres. Cuenta con la participación en el año 2025 en el amigo Curiaves del caso García Andrade y otros contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del año 2020 al 2024 es integrante del Comité de Bioética de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Actualmente cuenta con más de 140 publicaciones en Argentina, Brasil, El Salvador, la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fiscalía General de la República, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Porrúa y Tirán Lo Blanche. Actualmente ha dictado más de 220 conferencias nacionales e internacionales. Es experta que se encuentra en la lista de personas que pueden fungir como perita en criminología y victimología ante los órganos del Poder Judicial de la Federación desde el año 2021 a la fecha. Es rescatista independiente con recursos propios de perros en la Ciudad de México desde el año 2010 a la fecha. Su línea de investigación es de derechos humanos, grupos en situación de vulnerabilidad, prevención del delito, criminología, victimología, política criminal, niñas, niños y adolescentes, violencia contra las mujeres, feminicidio, mobbing, actos de crueldad y maltrato en contra de los animales. En su primera edición de la Medalla al Mérito en Defensa de los Animales de la Ciudad de México, distinción otorgada por el Congreso de la Ciudad de México el día 23 de marzo de 2026, en la categoría Personas investigadoras o académicas ha ganado el premio por generar conocimiento científico, técnico jurídico que fortalece las políticas públicas, la legislación y las prácticas en materias de bienestar animal, así como por contribuir a la formación de profesionales y a la difusión de información basada en evidencia para la protección y defensa de los animales. Estimado doctor Ambrosio, es un placer contar con su persona. Le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buena tarde desde México. Un cordial saludo también desde la Universidad Nacional Autónoma de México y agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana la invitación a participar en este curso de Derecho Animal, em, con el tema que trabajaremos el día de hoy, que también parte de este material lo pondré a consideración de ustedes, lo haré llegar a la coordinación del curso para que ustedes también, bueno, cuenten con sentencias, cuenten con estadísticas y parte de este material que he estado trabajando con relación pues también a la investigación, a la práctica también del rescate de los animales en la Ciudad de México, el apoyo a organizaciones de sociedad civil también, a otras y otros rescatistas independientes, pero también el área de trabajo que en este momento, en materia de actos de crueldad y maltrato en contra de los animales, pues se encuentra también como una área profesional en donde tenemos esta posibilidad de hacer esto que en la temática de hoy tenemos que ver de vincular la criminología con relación a la violencia animal y humana, porque esto es un indicador importante, ya también dentro de las agendas internacionales lo vamos a tener, pero sobre todo en esa interacción bioética, en esa interacción también de responsabilidad em, por parte del
los gobiernos, por parte también de la sociedad, las comunidades, las familias, cuando tenemos una interacción que desafortunadamente no es adecuada y que cada país, como ustedes lo habrán visto a partir del curso, toma ciertas particularidades de contexto y que en muchas ocasiones por el ámbito de violencia, la falta de seguridad ciudadana o pública que hay, muchas veces se toma como un indicador que no tuviera una relación a veces con ciertas conductas hasta que comenzamos a relacionar todos estos elementos, todas estas variables, y esto pues implica también hacer investigación no solamente desde las universidades, sino también dentro de los sistemas de justicia, no nada más el de materia penal, porque pues esta materia y el tema también de los animales en México, en la Ciudad de México y en otros estados de nuestro país, en México, se les denomina seres sintientes también. Entonces, iniciando cualquier expresión de violencia, tenemos que considerar que es necesario estudiarla, es necesario dimensionarla, pero sobre todo pensar en la prevención, pensar también en la manera de trabajar en un momento con aspectos que sean proyectivos hacia una política pública que luego también se pueda ver en ocasiones reflejada en una política criminal con relación a los actos de crueldad y maltrato en contra de los animales. Y es aquí exactamente donde la materia de la criminología pero también la victimología, como dos caras de una misma moneda, nos van a permitir observar diferentes elementos o factores criminógenos, factores victimógenos, que podemos relacionarlo con los animales mismos y también con relación a la interacción humano-animal, animal-humano. Así, comenzando con esta frase que le encontramos en nuestro país, en México, en la Ley Federal de Sanidad Animal, nos establece que el ser humano se beneficia de los animales de muy diversas maneras y en este proceso adquiere la responsabilidad de velar por su bienestar. Y esto pensando, claro, desde una perspectiva muchas veces antropocéntrica, en donde cuidamos al animal, protegemos al animal porque obtenemos un beneficio en una política o en una filosofía utilitarista que solamente en un momento los ve como en ocasiones objetos, pero también los observa con relación a una utilidad económica, política o social. Entonces, esto, eh, si lo observamos históricamente, nuestra interacción con todos los seres vivos no fue de un momento a otro. Si vemos el origen de las especies, este libro y gran tratado de Charles Darwin, pues esta formación de toda la vida, de toda la expresión que se da en la naturaleza, no vino de un momento a otro, se generó a lo largo de muchos siglos y en ese desarrollo que fueron apareciendo las diferentes formas de vida y cómo fueron evolucionando también por en un momento millones de años, pues encontramos que en estas interacciones, cuando aparece el ser humano y aparece esa evolución, ese ser humano ya como un Homo sapiens, observamos que en muchas ocasiones pensamos que hay una superioridad de una especie sobre otra, un ejercicio de poder, una apropiación y incluso una manipulación en beneficio siempre de una sola especie, no importando en muchas ocasiones que se devaste o se llegue a depredar a otras especies y por ello, pues tenemos y contamos, ustedes lo saben, con un libro rojo de especies en extinción. Entonces, durante todos estos periodos que se van desarrollando a lo largo de la vida de nuestro planeta, todos esos seres vivos en interacción
pues tratamos de que en un momento determinado no dilapidar y palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni, cómo cuidamos a esa Pachamama y cómo en un momento determinado logramos también ese equilibrio que por cuestiones políticas o económicas no se vea afectado o depredado por el ser humano como esa especie superior que así también en muchas ocasiones se les ha denominado a nuestra especie por ser también seres que podemos ejercer con diferentes instrumentos de tecnología, de ciencia, pero también a través del derecho, un ejercicio de poder muchas veces de exceso de poder o de abuso de poder indebido y que en estos momentos, ante los diversos panoramas que hemos tenido históricamente que sufrir, que enfrentar, pues nos damos cuenta que si no tenemos una relación o una interacción adecuada con los animales, con el medio ambiente, pues esto nos puede llevar a un problema mayor que nos lleve también a nosotros a la extinción de nuestra propia especie como seres humanos. Así, en este orden de ideas, estamos con proximidad a cumplir una Agenda 2030 de Derechos Humanos con 17 objetivos y más de 160 acciones que debemos de tomar, que de acuerdo a la UNESCO, nuestro eje transversal es el educativo. Y dentro de esos mecanismos de protección vamos a tener también todavía en muchas ocasiones una perspectiva muy antropocéntrica con relación a la protección internacional y regional del derecho internacional de los derechos humanos internacionales y que en esta consolidación a través de los tratados internacionales a nivel internacional, a nivel regional y en nuestros propios países, empiezan a girar como todo un mecanismo en donde la autoridad tiene que tomar medidas para lograr en un momento determinado ese respeto a esa seguridad, a que las políticas públicas tengan también una interseccionalidad en materia de personas, pero también ya estamos trabajando en las leyes, en la interpretación también judicial, el principio pro animal, la perspectiva que es antrozoológica, en donde tenemos una interacción humano-animal, animal-humano, de manera que se teje un puente a través de la sintiencia, a través de la bioética, que va generando toda una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta para la base educativa, pero también para los principios de políticas económicas, de política pública y de la propia política que muchos estados van a manejar con relación a cómo nos vamos eh, a tener en cuenta como especie sin devastar o depredar a otros seres vivos. Entonces, eso es una parte importante que en el caso de México estamos delineando, van ustedes a ver también ya cuestiones de trabajo muy interesantes a nivel de legislación, a nivel de cuestiones jurisprudenciales, a nivel también de cuestiones periciales y en México también tratadistas, investigadoras, investigadores de diversas universidades, pues también ya se están ocupando del tema de los animales porque empiezan a observar también algo muy importante que nos ocupa el día de hoy con el tema, que es esta interacción que tiene que ver con las violencias y delitos que pueden acompañar los actos de crueldad y maltrato animal, que no van a ser esos hechos aislados, que se suben solamente a una red, que se captan en un video, que nos pasan en los medios de comunicación masiva, sino que esto ya también que viene de investigadoras e investigadores que han trabajado esto, han estudiado en países anglosajones como Gran Bretaña, como Estados Unidos, y también de los
organismos internacionales con los que colaboran y también las reuniones científicas tanto en el ámbito del tema científico de los animales como en el ámbito de la criminología, la victimología y los temas que tienen o conllevan cuestiones de seguridad. Y en México, en esta línea de argumentación, pues desarrollar el derecho animal y el derecho de los animales. Asegurar derechos de los animales con el singular derecho de expresión, derechos de los animales. Una expresión que incomoda, inquieta, asusta en muchos foros jurídicos y académicos. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué filósofos del derecho, sociólogos del derecho, constitucionalistas, administrativistas, civilistas, incluso ambientalistas o acérrimos defensores de los derechos humanos ni siquiera se atreven a discutir sobre esta cuestión? Creo yo que esto tiene que ver con el desconocimiento que existe sobre lo que significa la expresión de derechos de los animales. A ver, cuando hablamos sobre esta expresión, debemos entender que tiene un doble significado. Por un lado, en un sentido amplio, la expresión de derechos de los animales significa o hace referencia a todo ese conjunto de ideas, conceptos, teorías que plantean la consideración moral de los animales. Por el otro, en sentido estricto, la expresión significa asignar o reconocer derechos a los animales como nosotros los seres humanos los tenemos. Es claro que no debemos confundir en plural derechos de los animales con el singular derecho de los animales. La segunda de estas expresiones, derecho de los animales, hace referencia a una disciplina jurídica. Derecho de los animales es una rama del derecho que tiene por objeto de estudio y regulación a los animales o a la protección de los animales. Desde el punto de vista científico es conjunto de ideas, desde el punto de vista normativo es conjunto de normas. En el plano jurídico se discute cómo lograr el reconocimiento de los derechos a partir de un fenómeno que se conoce como la decosificación de estos seres sintientes. Aunque decosificar no necesariamente signifique personificar, la idea de que no veamos ni contemplemos a los animales como cosas, bienes u objetos significa poderlos hacer o considerarlos como sujetos del derecho. Si son sujetos del derecho, podemos pensar que estos seres vivientes, estos seres vivos, pueden ser sujetos de derechos, pueden ser precisamente parte de la cualidad moral que los seres humanos también poseemos. No hace mucho escribí mi libro sobre los debates jurídicos ambientales en este tema. Los invito a que lo puedan leer y podamos discutir de qué formas podemos nosotros subjetivar a los animales para que puedan tener derechos. ¿Qué animales tendrían derechos? ¿Bajo qué razones de tipo jurídico? Y sobre todo, ¿qué tipo de derechos podrían tener? Como lo expresa el doctor, esta disciplina y esta línea de argumentación que se está siguiendo en México tiene una razón de ser también importante dentro de la normatividad, pero también dentro de los grupos científicos académicos que han ido impulsando también a la par de organizaciones de sociedad civil ante autoridades administrativas, ante autoridades también de las fiscalías, el poder legislativo, el poder judicial, toda una serie de consideraciones, porque en esta perspectiva antropocéntrica en la cual se centra en gran medida el derecho, pues encontramos esa
estructura piramidal en donde el ser humano pues es la máxima expresión y todo aquello que esté abajo del ser humano pues es inferior. Entonces, en esta conciliación en un antropocentrismo contra también un ecocentrismo en donde hay una base que se centra epistémicamente en los animales, desconociendo también la cuestión humana o no dándole también la relevancia o el equilibrio, ¿qué tendríamos que pensar en una realidad como la que vemos circular, en donde todas las especies interactuamos de una manera adecuada, de una manera que podamos coexistir sin necesidad de dañar o depredar? Entonces, en un punto medio, desde esa perspectiva antrozoológica que reúne ambos mundos, humano-animal, en una conciliación con los derechos humanos en un sentido amplio, cómo conciliar a las especies en bases de argumentación antropocentristas, ecocentristas, que lleven ese elemento de derechos humanos y bioética. En el caso de nuestro país, tenemos la sintiencia como ese punto en donde la normatividad de las leyes de bienestar animal han encontrado, y también los tipos penales, ese elemento para proteger bienes jurídicos relacionados con ese bienestar animal. Y también ya ha habido o han existido consideraciones jurídicas como sujetos de derecho o sujetos de protección especial. Desde esa construcción, tomando en consideración el principio de legalidad, pues tenemos que definir desde qué es un animal, de cuáles son esos elementos que debe de proteger la ley en sus diversas fases, en sus diversas materias, en sus diversos contextos. ¿Para qué? Para no ser tampoco especistas y considerar de manera amplia esa protección hacia los animales con ciertas particularidades, con ciertos elementos, si son animales de compañía, si son alguna especie en peligro de extinción, y que las diversas normatividades y las diversas materias en legislación que van a abordar estos temas, pues van a expresarse de tal modo que pueden jurídicamente, dentro de una técnica legislativa, como es en el caso de México, adquirir una normatividad en una protección jurídica a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, en sus ámbitos de aplicación, pero ya también como expresión pueden generarse una protección jurídica general, porque tenemos leyes generales que hacen la función desde un punto de vista administrativo y de técnica legislativa de ley marco. Tenemos ahora, sobre todo en ciertas materias de carácter procesal, leyes nacionales. Tenemos la ley nacional como el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene que ver con todo el tema penitenciario. Tenemos la Ley Nacional de Mecanismos Alternos, tenemos la Ley Nacional que tiene que ver con Ley Nacional de Justicia Penal Integral para Adolescentes. Y ahora también estamos teniendo en este corte leyes como se acaba de aprobar la Ley General de Feminicidios, que va a servir de ley marco, tratando de regular en forma de homogénea todos los protocolos y las acciones que se tomen en procesos de investigación en materia de feminicidio. Entonces, en esos niveles y en esos ámbitos también de técnica legislativa, en nuestro país, por materia, pues también encontramos que hay una diversidad de materias que encuentran diversas denominaciones de los animales, dependiendo el tema, la materia y el ámbito. En México hay 25 formas de denominar a los animales, que puede ir desde mercancías, vida silvestre, un regalo, una especie protegida, un ser vivo, una mascota, un cebo,
un fruto natural, un alimento, una especie en extinción, una especie, un producto, una proteína, un bien de consumo, una cosa, un cadáver, un objeto, un material orgánico, un bien semoviente, un valor agregado, un animal humano, un animal de compañía, un bien mueble, una res nullius. Así, dentro de ese marco de protección jurídica tan amplio, todas esas 24 o 25 denominaciones las centramos en el caso de México, ya tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la protección constitucional de los animales y la Ciudad de México fue pionera en la protección de los animales en su Constitución Política de la Ciudad de México de considerarlos como seres sintientes y sujetos de protección especial. Así, como lo mencionaba el doctor César Nava, la materia ambiental también es un área en donde tenemos esta base de protección de los animales en cuestiones también federales, estatales, sobre todo de cuestiones mercantiles, administrativas, sanitarias, de bienestar animal, en materia civil, de espectáculos públicos, de participación social o ciudadana, en materia educativa y en materia penal, que es ahí en donde se concentra la mayor parte de protección hacia los animales. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que cuando ya las demás materias no dan una protección adecuada, pues vamos a llegar a la protección de bienes jurídicos con una tipificación. Y esto históricamente también cuando lo enlazamos, todas estas materias, todas estas cuestiones relacionadas con los derechos humanos hacia elementos que ya van en una investigación criminal, observamos que también, al igual que la evolución de las especies, pues nos vamos a encontrar que hay toda una serie de hitos de investigación con relación a la investigación criminal. ¿Cómo se presenta esta? El estado del arte en esta materia depende mucho de los casos que se nos presentan. Cómo cada caso empieza a generar con esos marcos normativos, con esos sistemas jurídicos, empiezan a generar interés en la protección, pero a través de que de también esas necesidades que van emergiendo de los casos en particular y que cada caso que llega a las instituciones comienza a generar un reto institucional y ese reto institucional obliga a que la infraestructura, el personal con el que se cuenta, pero sobre todo el marco normativo que hay que desarrollar de lo que se ha observado de esa realidad, empiece a eh, generar necesidad de hacer investigación institucional, pero también de hacer investigación en las universidades, en la propia ciencia y en la tecnología para poder llegar a aclarar estos casos. Y en este sentido, cuando vamos a procesos ya con esta investigación de querer innovar, nos vamos a encontrar que hay toda una serie de elementos que tenemos que considerar para que en ese proceso podamos ver cómo, por ejemplo, ya desde 1901, pues empieza aquí a desarrollar métodos para distinguir, por ejemplo, la sangre humana de la sangre animal. Entonces, no es de un momento a otro, tienen que pasar procesos históricos, científicos y tecnológicos para que con esa investigación científica y la investigación forense logremos también en esa innovación llegar a publicaciones científicas indizadas, arbitradas, que también no se dan de un momento a otro, que si lo observamos en líneas de tiempo o en un esquema ensamblado de todas estas etapas, tendríamos algo como lo que ustedes ven ahí. Esto no se da de manera espontánea, no se da de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar científicamente y también aquí vamos a ver en el mundo de la ciencia y la tecnología que ve
temas de animales y en el mundo también que tiene que ver con las personas y cómo se va a expresar jurídicamente ese desarrollo. Así, vamos a observar que como todas las especies, pues los animales en muchas ocasiones, sobre todo si pensamos en animales de compañía, pues va a haber ahí también un dominio, una tutoría por parte de los animales como tutores responsables y en un momento, en muchas ocasiones se cree por parte de nuestra especie que podemos librar muchísimas cosas que se están presentando de maltrato y crueldad animal. Por ello, la ciencia forense a través de la medicina forense veterinaria, la criminalística y diversas áreas de las ciencias forenses van a ser importantes porque frente a lo que me diga o exprese comúnmente, como también pasa con relación a los seres humanos, que se trata de negar la conducta delictiva, tratando incluso de culpar o criminalizar a la propia víctima para que en un momento determinado salvar esa responsabilidad jurídica, pues encontramos que hay toda una serie de elementos. En el caso de la criminología, México tiene un desarrollo histórico importante en la figura, sobre todo del doctor Alfonso Quirós Cuarón, que desarrolla a través de la academia, pero a través también de la investigación con instituciones, de innovar en técnicas de investigación criminal y de publicar científicamente hallazgos y de formar algo también importante, grupos científicos en donde estos grupos científicos comienzan a manejar esa casuística y a darle un sentido dentro del marco normativo vigente y en esa ciencia criminológica como esa ciencia causal, explicativa, natural y cultural que estudia las conductas antisociales de las personas, empiezan a generarse también dentro de una primera etapa de esta ciencia criminológica en considerar, por ejemplo, a la biología, a la psicología, la antropología criminológica, la victimología, la penología, la criminalística y la sociología como parte de esas ciencias que van a integrar interdisciplinariamente a la criminología. Pero, ¿qué sucede también? En esta evolución observamos que en el caso del ámbito internacional, la victimología evoluciona y vamos observando que en un momento determinado hay quienes la consideran en esta postura epistémica dentro de la criminología como parte de esa síntesis interdisciplinaria, hay quien la considera como una parte que no debe de existir porque ya tenemos la ciencia penal o el derecho penal que analiza esto a través del sujeto pasivo, el ofendido, y tenemos también las posturas más recientes científicamente que la consideran como ciencia independiente. Entonces, en esa evolución de la victimología, encontramos que tanto personas como animales en la década de los 60, cuando se considera parte del nacimiento de esa victimología con Benjamin Mendelssohn, de esa ciencia que va a estudiar a la víctima, la victimización y la victimidad, va cobrando fuerza. La dogmática penal o el derecho penal ve esta avance y esta fuerza y llega a la formulación de la victimodogmática, y esto tiene que ver con la victimología en el ámbito de la teoría del delito, de los tipos penales, en donde la víctima puede contribuir, nos dice doloso, culposamente con su victimización y esto puede influir en la responsabilidad criminal del agresor. La visión dinámica de la víctima como una víctima participante, la infracción del deber de cuidado de la víctima y cómo se tiene que asumir las consecuencias previsibles objetivamente por esa propia imprudencia, con un objetivo principal en disminuir la aplicación de la pena en una postura epistémica a la que abona Gunther Jacobs y
en un momento determinado, pues esto también permea en la responsabilidad penal de la persona en ciertos tipos penales. Así, evolucionando esta victimología en la década de los 90, en México, la doctora María de la Luz Lima Malvido genera la postura epistémica del derecho victimal en una parte general, como ese conjunto de principios, valores, normas y procedimientos jurídicos que van a tener ahí a nivel nacional o internacional la posibilidad de controlar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas, y en una parte especial como ese conjunto de estándares, conductas, lineamientos y protocolos para la atención a las víctimas por clase de víctima, por grupo, comunidad, por el delito que sufrieron y también a través de modelos de atención. Y ya más recientemente, del año 2000 en adelante, también tenemos la victimología forense del doctor Brent Turby, que en estos estudios de la víctima del crimen violento busca direccionar la investigación en cuestiones forenses, involucrando la precisión y criterios que van a esbozar criterios de vida, circunstancias en las que sucedieron los eventos de agresión y la naturaleza exacta del daño y el perjuicio que se causó. Así, en este orden de ideas, muchos de estos temas descansan en el ámbito pericial. En el caso de México, encontramos que nosotros en México tenemos, a partir de la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y de Abuso de Poder de 1985 de Milán, que nos establece quién puede ser una víctima y refiere a personas, individuos, ya sea individual o colectivamente, que sufren lesiones mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales con relación a la ley penal vigente. En el caso de México tenemos una ley general de víctimas y retoma parte de esta definición de la Declaración de Principios Fundamentales, pero nosotros hacemos una tipología jurídica victimológica. Hablamos de víctimas indirectas como los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan o que tengan relación inmediata con ella, a las víctimas potenciales, aquellas personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a las víctimas o impedir la violación a derechos humanos, y que esta calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o el menoscabo de derechos establecidos en la ley, con independencia de que se identifique, aprenda al responsable del daño o de que la víctima participe en un proceso judicial o administrativo. Y asimismo consideramos víctimas como grupos, comunidades, organizaciones sociales que ven afectados sus derechos jurídicos colectivos como resultado de la victimización. Y esto en nuestro tema es importante porque también, por ejemplo, en México, específicamente en la Ciudad de México, pero otros estados, tenemos animales comunitarios que son en mayoría o en su mayoría son perros o gatos comunitarios que en un momento determinado pues ya hemos tenido también algunos incidentes de crueldad y maltrato con estos animales de compañía. Y bueno, pues hay también una serie de expresiones de esta victimización a grupos, comunidades en ese sentido. Y en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla de estas víctimas y de ofendidos. Y en el caso de la víctima del delito, pues es el sujeto pasivo que resiente directamente en su persona la afectación de la conducta delictiva, y se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado, puesto en peligro por acción o omisión prevista en la ley penal como delito. Y aquí, en el caso de que la víctima fallezca, nos da toda una prerrogativa que va en el orden del cónyuge, la víctima, la concubina, concubinario, conviviente, parientes por consanguinidad en línea recta, ascendente, descendente, sin limitación de grado, por afinidad civil o cualquier otra persona que tenga una relación afectiva con la víctima. Y así, pues vamos construyendo jurídicamente, normativamente, pero estructuralmente, áreas específicas de atención a víctimas, y es así como tenemos fiscalías especializadas para víctimas de diferente índole y también ahora fiscalías especializadas en atención
a delitos que involucren actos de crueldad y maltrato en contra de los animales. Y en el caso de su expresión pericial, en México nosotros contamos con cuatro grandes ramas científicas periciales en donde tenemos 77 categorías periciales. En el caso de la criminología y la victimología se encuentran dentro de la rama 2, que son ciencias biológicas, químicas y de la salud. Entonces ahí encontramos toda una serie de expresiones en criminología y en victimología que van pericialmente desde las ciencias penales con especialización en criminología, la criminología sola, criminología y ciencias auxiliares, criminología y criminalística, criminología y política criminal, criminología criminalística y técnicas periciales, victimología y psicología victimológica. Y aquí tenemos 50-50 participación de peritas y peritos en un total de 78 personas dentro de la lista de peritos y peritas federales. Em, la construcción técnica de los contenidos de argumentación científica en esta materia, vamos a ver que dentro de la victimología y la criminología, en sus diferentes vertientes y también la parte de derecho ambiental, están generando toda una serie de argumentaciones desde los derechos humanos, la dignidad también, no solamente humana, porque ya hay expresiones de la dignidad de los animales, tanto en las leyes como en las interpretaciones judiciales. Y en el caso de México, muchos de estos trabajos los estamos cimentando con relación a Luis Rodríguez Manzanera en materia de criminología, victimología, María de la Luz Lima Malvido con relación a la victimología, el derecho victimal y los modelos de atención. Y en el caso de los animales, materia propiamente ambiental y de protección a los animales, al doctor César Nava Escudero y a la doctora Marisol Anglés Hernández. Ambos son personas de investigadoras, investigadores de jurídicas de la UNAM. Y ya en el ámbito internacional, tenemos en una victimología forense y una criminología forense al doctor Brent Turby. Y ya mucho más enfocado a la protección de los animales, tenemos a la doctora Gemma Barona Martínez, que ha tratado estos temas y ella pues ahorita se encuentra como presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología, ella es de España, y también otra tratadista española, la doctora Nuria Querol y Viñas, que ella pues ha trabajado mucho la línea de esta interacción de la violencia animal y la violencia en contra de las personas. Y así, dentro de esta construcción epistémica que lleva y ha llevado años, observamos también en el caso de México, se formulan lugares en donde pueda prepararse las personas que ahora también en este sentido, pues comienzan a interesarse, comienzan ya a hablar dentro de los planes y programas de la victimología, de la criminología, de actos de crueldad y maltrato. En el caso de México, se comienza con Alfonso Quirós Cuarón y Luis Rodríguez Manzanera, Lima Malvido. En el año 2000, el Instituto Nacional de Ciencias Penales se abre la primera generación de victimología. En 2015, el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales en el estado de Puebla, de la doctora Criterio Montiel, abre la maestría en investigación en victimología forense. Y ya en la normatividad de un sistema acusatorio, en el 2015 se generan los estudios específicos de asesorías a víctimas. Entonces, esto es una parte importante porque en México contamos con una defensa pública para las personas procesadas, y que están siendo acusadas de algún delito, pero para las víctimas tenemos las asesorías jurídicas a víctimas. En 2018, ciencia aplicada con el doctor Aurelio Coronado
colaboración científica con el doctor Brian Turby, generan esta parte de investigación de victimología forense, de perfilación criminal, y pues esto es importante porque vamos observando que a la par que hay estos hechos, estos casos, se genera la necesidad institucional, se genera investigación, se hace innovación, se publica y también se van formando necesidades que se llevan al poder legislativo, que en el caso de México, en nuestro país, nos define a la política criminal como esta parte que solo la puede construir el poder legislativo y la tiene que interpretar el judicial. Es muy acotada a un principio de legalidad, de taxatividad, lo que protejan bienes jurídicos, y en estos temas de maltrato y crueldad animal vamos a encontrar mucha taxatividad y también muchos números clausus con relación a qué conductas se pueden considerar crueldad o maltrato. Y bueno, esto también hace referencia en ampliación a las leyes de bienestar animal. Así que hemos encontrado también a nivel estadístico. De las encuestas de victimización que llevan más de una década en México, hemos encontrado un indicador muy interesante con relación a los animales de compañía y específicamente a los perros guardianes, que es, aquí empezamos ya a relacionar también estos vínculos de maltrato y crueldad ya con interacciones, y por qué es importante con temas como la violencia familiar, porque hay tipos penales específicos que también los prevén, al igual que en otros países como España, que hacen una extensión con relación al tipo penal en la violencia vicaria. En el caso de México ya tenemos precedentes de familia multiespecie en materia administrativa, y también ya hay estados como la Ciudad de México que ha sacado ya del Código Civil como objetos y ahora como seres sintientes a los animales. Y bueno, eso es lo que les da la protección de lo que mencionaba el doctor César, de descosificar. Entonces, vean ustedes el indicador en seguridad que ha prevalecido en México con relación a comprar un perro guardián. Para protegernos de las agresiones externas, en México cambiamos cerraduras, ponemos candados, cambiamos ventanas, colocamos cercas, realizamos acciones en conjunto con vecinas y vecinos, pero también utilizamos a los perros guardianes como pues esta forma de protegernos, y los dejan en los patios, los dejan en las azoteas, y ahora esto ha venido a reflejarse en el bien jurídico tutelado de bienestar animal con estas conductas en específico, por ejemplo, de algo que debiera ser también una parte educativa, una parte bioética, una parte de interacción entre autoridades administrativas de bienestar animal y también veterinarias, veterinarios, etólogos, biólogos, para poder hacer un trabajo interdisciplinario y en equipo. En nuestra Constitución, el 31 de diciembre de 2024, el artículo cuarto constitucional establece a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la prohibición del maltrato animal y la conservación y cuidado de los animales. Entonces, se han tomado muchas medidas, y esto pues ha sido un poco tardío porque ya desde la doctrina ha habido tratadistas como en el ámbito procesal Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, en donde en su obra Derecho Procesal en Serio y en Broma, pues ya prevé estos procesos con animales. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos lineamientos de prevención y control que las personas deben de cumplir cuando acudan a espacios universitarios con relación a animales de compañía. Y también ya tenemos ese ese encuentro o ese choque entre lo constitucional, lo penal y lo normativo y las atribuciones locales con relación, por ejemplo, a que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció
con relación a la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, que permitía que hay un grupo especializado policial que es la Brigada de Vigilancia Animal, que es parte de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que tiene un lugar específico para los animales que sufren maltrato y crueldad y que también las autoridades les dan intervención, que llevan carpeta o algún proceso, entonces esta brigada los resguarda y bueno, esta brigada dentro de la ley tenía la atribución de poder entrar sin una orden judicial a rescatar animales, tuvo muchos casos de éxito, pero el artículo que les daba esta facultad en la Ciudad de México fue declarado inconstitucional y por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad en 2021 y bueno, pues esto se radica de la ley y tiene que cumplir, porque esto es una atribución, por eso lo mencionaba de la técnica legislativa, de un Código Nacional de Procedimientos Penales, que eso lo puede hacer solamente el Congreso de la Unión a través del ámbito federal. Entonces, así encontramos que también dentro de estos ordenamientos, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, contamos con un artículo muy interesante para las víctimas que son los peritajes especiales, en donde cuando la naturaleza del delito lo prevea y también en un momento determinado se presente a la autoridad esta necesidad, se tendrán que realizar peritajes interdisciplinarios con las víctimas en donde permita analizar toda una serie de contextos. En México, ya tipificados prácticamente los delitos de crueldad y maltrato, tenemos en solamente los códigos penales 43 formas de maltrato y crueldad animal. Esto pues nos lleva también a tener una expresión que sea útil para la divulgación y la difusión de la ciencia y cómo poder interactuar. Esto que ustedes ven ahí, que a lo mejor ya se los presentaron, es la escala de violencia animal y social que se hizo a partir de un trabajo interdisciplinario de lo que establece la normatividad, la jurisprudencia, instrumentos o protocolos internacionales con relación a actos de crueldad y maltrato animal. Y bueno, entonces se formula también esta recurrencia de las formas más comunes de maltrato en la Ciudad de México y en todo el país. Y bueno, logramos hacer esta escala que se las puedo compartir con la ficha técnica y la carta de derechos de autor para que la puedan difundir de manera gratuita y sin fines políticos, porque además tenemos la versión en inglés. Entonces, cuando hablamos de víctimas, hay toda una perspectiva interseccional que en el caso de los animales también la tenemos que tomar en cuenta por las diversas situaciones en las que se encuentran. Y ya en esta interacción aún más fina, encontramos a nivel clínico, a nivel de psiquiatría o salud mental, que el DSM-5TR tiene este indicador en el trastorno antisocial de la personalidad, pero también el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, femicidio y feminicidio lo tiene como un indicador simbólico cualitativo en el caso de que haya signos de ruptura de muebles, cuadros y especialmente lo relacionado con mascotas. Entonces, esto ya les comentaba también, tenemos la extensión en la violencia vicaria. En el caso de México ya tenemos sentencias que también les compartiré de Tango y Atos, que fueron dos perros que pues fueron envenenados y hubo una sentencia y una reparación de daño alto en estos casos y bueno, se recurrió a la Suprema Corte, se disminuyó la reparación de daño y también la pena. Y tuvimos otro caso que sentó precedente de muchos de los cambios constitucionales, que fue el caso en el Estado de México del perro Scooby o Benito, en donde una persona aventó a un perro de talla mediana a una olla hirviendo con manteca de cerdo y bueno, el perro murió
y esto generó pues todo un escándalo nacional. Entonces, para poder darle un contenido que podamos trabajar en las áreas forenses, en la criminología y la victimología, nos vamos a apoyar también en planes estratégicos y en planes internacionales que tienen que ver con la biología, con la bioética, con los animales. En el caso del plan estratégico 2016-20, hay otro plan también ya que ya tuvo vigencia en su momento, que fue la Declaración de Doha, en donde nos habla de la protección de la flora y la fauna silvestre, en donde pues esto tiene que involucrar a delincuencia organizada en el tráfico de especies. Entonces, ya en un ámbito científico internacional, en 2023 en Australia hubo prácticamente 14 mesas que trabajaron el tema de maltrato, crueldad animal y también tráfico de fauna y flora. En el caso del Congreso Mundial del año 2024 de Criminología también ya se trabajan estos temas. En el 28º Simposio Internacional de Victimología de la Sociedad Mundial de Victimología del 2024, pues habla ya de la victimología verde. En la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos para el cuarto año, la quinta edición de un curso de criminología verde que también haré llegar en su momento. La información que es gratuito y bueno, pues se puede tomar en línea en la UNAM. Y lo que les comentaba, estamos rumbo a la organización en 2027-31 de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la em, reunión de sesión general 93. Bueno, pues esto va a discutir muchos de los temas que involucran a los animales. Y como conclusiones y propuestas en el tema, pues tenemos que tomar un eje transversal en la protección de los animales a través de la educación, la cultura, que esto nos va a permitir la prevención de delitos, de actos de crueldad y maltrato, ver no solamente desde un punto de vista especista, sino a todos los animales que podamos a través de la protección integral de la ley en todas las materias que los involucre. También la eficacia de la prevención social de la violencia y la delincuencia con aspectos bioéticos y de atención hacia los animales y también el cuidado hacia las personas rescatistas. ¿Por qué? Porque hemos tenido también cuestiones muy desafortunadas en donde rescatistas han sido hasta privadas o privados de la vida por realizar esta labor y cómo tenemos que realizar los trabajos interinstitucionales a nivel de los gobiernos, los organismos internacionales, las organizaciones de sociedad civil y la comunidad y la sociedad para dar esta protección a los animales y bueno, lograr un mejor lugar y un mejor bienestar para los animales y cerraría con este pequeño video. Gracias. Climbing up on Salisbury Hill, I can see the city light. Boom, 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 boom. Hey, you said, thank you, things I want to take you. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Agradezco mucho a la invitación a este evento y bueno, pues también la información la haré llegar con la coordinación y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana y bueno, pues estamos también a sus órdenes y cuando ya estoy por publicar un libro de política criminal de maltrato y crueldad animal en México, se los haré llegar también. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora, por su brillante exposición. Es un placer oírla. Hay una pregunta que nos han enviado al interno, indica lo siguiente.
Ante la evidencia de que la crueldad hacia los animales suele escalar hacia la violencia contra humanos, pregunta, ¿debe la política criminal transitar de una visión correccionalista, penas de multa o servicios comunitarios, a una visión preventiva punitiva que incluya programas de rehabilitación psicológica obligatoria para evitar la reincidencia en estos tipos de delitos violentos? Aquí lo que tenemos sobre todo, por eso ponía el DSM-5 ahí, estamos transitando al DSM-5-6 probablemente en este periodo. Aquí tenemos, bueno, en México hay una seria preocupación por la salud mental en general como parte de un tema de salud pública, epidemiológicamente hablando. Entonces, esto desde la OMS, pues se ha visto como un tema importante de trascendencia. ¿Por qué? El animal viene a ser como este faro, como este foco, esa punta de iceberg en donde estamos visualizando violencia extrema, pero que también ya aparecen en protocolos como el de ONU Mujeres, en tipos penales que involucran violencia vicaria, que en muchas ocasiones el tipo penal mismo, en algunos lugares, establece como parte de la punibilidad el que la persona no vuelva a tener a los animales de compañía, por ejemplo, contacto con animales, o que requiera algún tipo de interacción también educativo, psicopedagógica para poder alternar esto. Pero por eso hablaba yo de la Agenda 2030. Todo nuestro tema está centrado en cuestiones bioéticas, en cuestiones educativas que nos permiten desde los primeros años escolares poder ir formando a nuestra población, que esto también nosotros en México ya a partir de esta reforma en materia de bienestar animal a nivel constitucional, se va a incluir dentro de de los programas educativos escolares en educación básica y en parte de esa formación. Y otra de las cuestiones que también no consideramos, medios de comunicación y redes. Entonces, aquí es una parte muy importante porque al igual que nos pasa con las personas, tenemos un efecto espectador y hay algo también estamos viendo estas interacciones inadecuadas con los animales, pero decimos, bueno, es que es su animal, es de su propiedad. Él es el tutor o es la tutora. Entonces, en un momento determinado, pensamos que ese hecho es aislado hasta que sucede o empieza a haber investigaciones que en este sentido, cuando se generan ya delitos en contra de las personas y se hace las investigaciones, pues se dan cuenta que hubo desde el inicio actos de crueldad y maltrato animal. Y esto pues es muy importante y sobre todo cuando estamos hablando de interacciones que involucran niñas, niños y adolescentes como una forma de desensibilizarlos por parte de la delincuencia organizada, porque esto ya lo documentan organizaciones de sociedad civil en esas investigaciones y bueno, en esa parte de psicología del desarrollo de niñas, niños y adolescentes, pues es algo muy importante con relación a que no vamos a tener una forma de apego positivo a las interacciones humanas y tampoco en la convivencia con los animales. Entonces, por eso es importante, porque en esas investigaciones, pues aparece este indicador y que no solamente se va a dar en el ámbito clínico desde aspectos de salud mental de la psicología y la psiquiatría o la propia criminología dentro de la literatura o la doctrina indizada arbitrada con relación a los casos en serie de agresiones sexuales, de feminicidios, de homicidios, de asesinatos, dependiendo estos tipos penales. ¿Por qué? Porque ya se tiene estos elementos y sí me gustaría precisar que en el caso de México, nosotros, por la reforma constitucional del año 2011 partimos en materia de derechos humanos de un derecho penal de acto y no de autor, en donde aquí fijamos muy bien todos esos elementos, pero por eso el tipo penal de maltrato y crueldad animal
pues es muy importante porque muchas veces, hablando ya de esos números clausus, las personas sobrepasan cualquier situación que nosotras o nosotros podamos establecer tanto en la ley de bienestar animal o en los propios tipos penales. Entonces, en esa política criminal, en un sentido más amplio, como lo hacen los anglosajones, que no solamente se ve ese principio de legalidad, taxatividad a partir de las leyes penales, cómo interactuamos en una prevención social de violencia y delincuencia. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta por parte de Carlos Aguilar Martínez. Nos escribe desde Veracruz. Indica, ¿cómo argumentar en una audiencia frente a un juez esta peligrosidad o relación de violencia humana con animal para que puedan entender la gravedad de un delito cuando se maltrata o mata un animal por acción u omisión? Ya que muchos jueces ni siquiera aceptan como medida cautelar que la persona no vuelva a tener animalitos mientras dure el proceso por considerarlo exagerado o que viola derechos humanos del agresor. Volvemos aquí. Primera, normativamente tenemos que partir del Código Civil, porque aunque la Constitución les proteja, la naturaleza jurídica de los animales regulada en el Código Civil es de cosas, objetos. Entonces, tenemos que empezar con un cambio normativo en materia civil, extenderlo hacia otras materias y sobre todo, bueno, aquí en México, vuelvo a reiterar, en derecho penal de acto y autor, en un principio, el 18 de junio del 2008, dentro de la discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales, sí se hablaba de peligrosidad, pero actualmente no podemos considerar ese elemento. Hay jurisprudencia constitucional y penal en ese sentido. Entonces, en esos factores de riesgo podemos trabajar en un momento determinado la parte psicoeducativa. Y tenemos en México algo también, una ley muy específica, muy importante, que es la Ley General para la Prevención Social de Violencia y Delincuencia, que nos da toda una gama de acciones de política pública y de política criminal no tan invasivas de los derechos humanos en donde podemos trabajar. Y parte de esto tiene que ver con la divulgación y la difusión de la ciencia que ayuda a la prevención de estos temas. Ahí, por eso les voy a compartir la escala de violencia animal para que ustedes la tengan y la puedan también difundir, pero sobre todo, entendamos que lo que no esté regulado en el tipo penal como pena de que se les prohíba tener animales de nuevo de compañía, pues esto abona al principio de legalidad y lo que planteaba yo desde el problema que tuvimos de esa acción de inconstitucionalidad que planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque esa es una atribución legislativa que tiene que preverla la legislación penal a través del poder legislativo. Y otra de las cuestiones es también algo muy importante. Tenemos que trabajar con el Poder Judicial, con las autoridades de las fiscalías, la policía y el personal pericial, generando también esos estándares de explicaciones científicas, porque aquí, por eso mencionaba el caso del perro Benito, la jueza que determinó el análisis del caso de este perro, que fue arrojado al caso de la manteca hirviendo, la jueza se pronunció como una forma aberrante y totalmente inaceptable de conducta. Entonces, también no necesitamos em, que los niveles de actos de crueldad escalen para lograr esa sensibilidad o sobre todo también que las redes en un momento determinado no generen apología del delito, sino prevención también. Entonces creo que es una parte importante que en su conjunto, desde una perspectiva sistémica, individual, familiar, comunitaria y social, lo vamos a tener. Nada más para que vean la trascendencia del tema en México, cuando todavía no se daba el cambio constitucional, ni todos los estados tenían tipo penal, ni todos tenían leyes de bienestar animal, como leyes ya propias, teníamos aproximadamente como 6, 7 precedentes judiciales máximo en materias fiscales y en materia
sanitaria. Y ahora que ha crecido la legislación en el tema, al día de la semana pasada tenemos 61 precedentes en diversas materias. Entonces, ¿esto qué implica? Porque un precedente al nivel en que se presenta, pues es esa punta de iceberg que la población, sobre todo las organizaciones de sociedad civil, están impulsando. Y por eso, ¿cómo presentar esto en una audiencia? Hablaba de los peritajes especiales. Toda la victimología se construye sobre personas y por eso la base epistémica de la victimología verde nos da otra lectura distinta y aquí lo interesante para forjar en esa persona o autoridad judicial esa empatía, sensibilidad, pero que dimensione el alcance del acto de crueldad y maltrato dentro de lo que le permita ese tipo penal de esa punibilidad, con la argumentación necesaria, como lo hizo la jueza en el caso del perro Benito o Scooby, de qué manera científicamente yo voy a comprobar en esa audiencia con esos dictámenes, con ese desahogo de esos dictámenes para que pues, sean y se perfeccione como prueba pericial. eh, esa posibilidad. Y creo que aquí la ciencia, la tecnología, y por eso también desde Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, cómo, cómo llevamos estos procesos, porque en un momento determinado, pues tenemos serias deficiencias también hasta con las personas. Entonces, pensar en un animal, cómo desarrollar todo un proceso es también parte de lo que debemos de trabajar para generar las condiciones que la audiencia pueda llevarse a cabo de una manera con debido proceso, pero también muy científica para que no exista duda razonable del por qué estamos también viendo esas consideraciones y con indicadores a esa pregunta como el que establece ONU Mujeres, que es un indicador internacional en donde es un indicador simbólico, cuali y cuantitativo, dentro de los 37 ítems que tiene para la violencia. Muchísimas gracias, estimada doctora, por las respuestas. Esto sería todo por la sesión del día de hoy. De parte del equipo de Biloyer extendemos nuestro agradecimiento y esperamos que nos puedan acompañar en futuras oportunidades. Muchísimas gracias por su ponencia, estimada doctora. Muchas gracias y haré llegar el material y sentencias de derecho comparado para que los tengan y bueno, reciban un fuerte abrazo desde México y desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Gracias, estimada doctora. Hasta Tengan una luego. excelente noche.